Bueno, chicos y chicas, vamos a continuar con nuestro estudio de las derivadas parciales. En este caso nos vamos a meter con el tema referente a las derivadas parciales de orden superior. El, digamos que la lógica para derivadas parciales de orden superior es exactamente igual a cuando trabajábamos con derivadas de una sola variable y las derivábamos más de una vez. Entonces las podíamos derivar varias veces hasta que llegáramos a su valor cero. Acá en las de orden superior, digamos que obedecen a la misma estructura, pero pues hay algunas pequeñas variaciones. Entonces, bueno, como lo veníamos diciendo, si tenemos nuestra primera derivada parcial y la volvemos a derivar, ya sea en los mismos términos de x, o puede ser la primera en x, la segunda en y así consecutivamente, vamos a tener pues distintas notaciones y van a tener una, digamos que un punto característico en el momento en que derivamos tres veces, pero pues ya les voy a hablar sobre ello. Entonces, si tenemos una primera derivada en x, que sería la que estoy marcando, y la volvemos a derivar en x, pues la podemos marcar simplemente como la derivada de xx. Y eso específicamente hace referencia a que estamos derivando dos veces esa función en términos de x. Igualmente sucede para y, que está acá al final, que sería la primera en y, la segunda en y, entonces vamos a tener dos veces esa derivada en y, entonces estaríamos derivando la función dos veces en términos de y. Y vamos a tener unas probables combinaciones, entonces si la primera la derivé en x, la segunda la puedo derivar en y. Y si la primera la derivé en y, la segunda la puedo derivar en x. Y acá es donde les digo que vamos a ver una relación. Entonces en este caso vamos a tener la notación fxy y la notación fyx. La primera en x, la segunda en y en este caso la primera en y, la segunda en x. Listo. Entonces, pues este tema no es complejo como tal. Entonces vamos a ver un ejemplito sencillo. Entonces nos pide el ejemplo que determinemos las segundas derivadas parciales. Y para este ejemplo vamos a trabajar todo en términos de xx para la primera y todo en términos de y para la segunda. Entonces, bueno, miremos cómo nos queda. Primera derivada, la que vamos a sacar en términos de x. Entonces sería fx. Entonces el primer término, pues nos sale la derivada directa, sería 3x al cuadrado más, acá pues derivamos en términos de x, por lo tanto y la dejamos quieta como constante, sería 2x y al cubo. Y la segunda, perdón, el último término pues está en términos de y, por lo tanto es una constante completa. Entonces en este caso sería menos 0. Primera derivada en términos de x. Ahora hallemos la primera derivada en términos de y. Entonces el primer término, en este caso es perdón, x al cubo, es una constante, quedaría igual a 0, más, en este caso dejo x constante, por lo tanto voy a derivar en términos de y. Entonces voy a colocar 3, el x como constante, y al cuadrado, ¿cierto? Siguiendo nuestro orden de derivadas. Y el último nos quedaría, entonces 2 por 2, 4, sería 4y. Listo, ahí tenemos las derivadas de x y de y, o derivadas parciales en x y en y. Entonces más ordenado pues nos queda de esa forma. Listo, como lo que queremos acá es encontrar las segundas derivadas, lo que tenemos que hacer es volver a derivar esas funciones tanto en términos de x como en términos de y. Entonces fíjense, esta primera derivada que está en x la voy a volver a derivar en x. Entonces mi notación quedaría de la siguiente manera. F x será igual
Entonces este primer término lo vamos a derivar, no tenemos inconveniente porque todo se mantiene en términos de x. Sería 6x, ¿cierto? Más, y acá pues dejamos lo que tenga y como constante y trabajamos en x. Por lo tanto nos quedaría la derivada de x sería 1, entonces el resultado será 2y al cubo. Listo, esa es mi segunda derivada en términos de x, fxx. Ahora hallemos segunda derivada en términos de y, sería f, y, y. Primer término, vamos a derivarlo en y, por lo tanto nos quedaría, pues recordemos, dejamos esta x cuadrado como constante y trabajamos con lo demás. Por lo tanto, sería 2 por 3, 6 x cuadrado, es la constante, y, ¿cierto? Menos, en este caso, pues la derivada directamente será 4. Listo. Entonces ya tenemos nuestras derivadas, nuestras segundas derivadas. Si lo escribimos de forma más ordenada, pues vamos a tener lo que está en la pantalla. Y así podemos seguir derivando hasta que las funciones lleguen a cero. Ahora hablemos un poco sobre el teorema de Clairaut. Este teorema nos especifica una relación en algunas funciones que tengan una forma de disco, por eso acá lo especifica, en la cual la segunda derivada, o mejor, después de obtener la primera derivada y la volvemos a derivar pero cambiando el orden de derivación, esos resultados tienen que ser exactamente iguales. Si se aplica esa propiedad, entonces estamos hablando de que esa región es un disco. Miremos para el ejemplo que veníamos trabajando cómo sucede. Encontremos las primeras derivadas, solo las primeras derivadas. Entonces la de x, que ya la sacamos, fue 3x cuadrado más 2xy al cubo. Y la de y nos quedó 3x cuadrado, y cuadrado menos 4y. Entonces, ojo que son solo las primeras derivadas. ¿En qué consiste hacer esa comprobación de Clairaut? Esta primera derivada que yo saqué acá en términos de x, ahora la voy a derivar en términos de y. Es decir, que estoy variando el orden de derivación. Perdón, estamos hablando de derivadas. Entonces la notación para este segundo caso va a ser f de x, y. Y ahora, entonces f de x, y. Esa primera derivada la voy a volver a derivar, pero ahora en términos de y. Entonces si hacemos eso, fíjense que esto es una constante, porque no hay y ahí, por lo tanto la derivada va a ser 0. Más, y acá vamos a derivar en términos de y. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Serían 3 por 2, 6, x que es la constante, y al cubo. Y si lo escribimos quitando pues ese 0 ahí que nos está estorbando, f de x, y será igual 6x y al cuadrado. Ahora vamos a trabajar con la otra derivada que teníamos acá. Esa derivada, primero la sacamos en y, ahora vamos a sacar la segunda derivada pero en términos de x. Entonces la notación como nos quedaría y x, f, y, x. Y la vamos a derivar toda en términos de x. Entonces fijémonos en este primer término que tenemos acá, lo demás quedaría constante. Entonces sería 2 por 3, 6. 6x y y al cuadrado. Y la segunda, como acá no hay términos en x, sería una constante. Por lo tanto sería 0.
Entonces f y x será igual a 6x y al cuadrado. Y si nos fijamos, en las dos operaciones nos da el mismo resultado. Fíjense que acá tengo 6xy cuadrado y acá 6xy cuadrado. Por lo tanto, se cumple la propiedad de Clairaut. Es decir, que esas derivadas aplican para la forma de disco. Entonces, bueno, esa era la comprobación que les quería mostrar respecto al tema de derivadas de orden superior. En este caso, pues encontramos las segundas derivadas. Bueno, ya para finalizar esta parte, quería enseñarles unas cuantas gráficas respecto a las funciones que se obtienen al momento de derivar, es decir, al sacar las derivadas parciales. Entonces, estas gráficas representan a la función del ejemplo anterior. Esta primera que está acá es referente a la primera función, es decir, sin derivar. Si nosotros le sacamos la primera derivada, es decir, la fx, obtuvimos esta gráfica, y la fy, obtuvimos esta gráfica. Si hacemos la comparación en algún punto, estas segundas o estas derivadas que tenemos acá deben intersectar a esa función inicial. Por eso las variaciones que tenemos acá pues, respecto a los valores que se están tomando para cumplir nuestra propiedad de derivadas, en las cuales ese punto que se halle en donde se tocan esas funciones pues cumple la propiedad de las derivadas, es decir, que se saca la pendiente de alguna recta presente en ese plano de las derivadas parciales. Bueno, si esta función se vuelve a derivar, obtenemos las siguientes gráficas. Entonces esta sería pues para la segunda derivada en términos de x, esta sería para la segunda derivada en términos de y, y esta pues para la comprobación que acabamos de hacer de las derivadas combinadas. Entonces pues para que vean un poco gráficamente cómo varían los gráficos de una función cuando se sacan sus derivadas parciales. Listo chicos, entonces bueno, eso sería lo que les quería comentar. A continuación nos conectamos y les indico cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en el resto de clase.